A esa persona que no se atreve a partir por el miedo a la burla, le diría primero que elija por qué quiere hacer lo que quiere hacer, sea lo que sea, ¿vale? Como tú decías, y ser una influencer, ¿cuál es su razón así como profunda de por qué lo quiere hacer? Porque si esa razón la tiene muy clara, cuando lleguen las burlas, va a poder saltárselas, va a poder decir, oye, borrar, sacar comentarios, me da lo mismo, tengo un propósito tan claro que veo más allá. Si uno no tiene claro el para qué, todas esas cosas te afectan. Y obvio que te afectan. Son también energía y a veces a mí también me dan unas rabias. Pero tengo claro hacia dónde voy. Mi horizonte está más lejos. Porque la fama por la fama no es una razón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Nico Orellana. Hoy mi invitada es Juanita Ringeling, actriz, comunicadora, activista y emprendedora. Conversamos de sus inicios, cómo llegó a la actuación, su amor por el medio ambiente, alimentarse bien y cómo superar el miedo al que dirán. Pero antes de seguir, este podcast es presentado por Flycrew. Si quieres vender tu conocimiento por internet, sesiones 1 a 1, cursos, comunidades, talleres, etc., entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Y lo más importante, a dejarla en piloto automático. Pero volvamos al podcast. Juanita, ¿qué es Wild Soul? Wild Soul es una marca de productos saludables o de productos, a mí me gusta decir, alimenticios, que es distinto como a lo que te venden por saludable. Sí. Que nació hace 6 años y que desde el principio lo que queríamos era que fuera una marca hecha con ingredientes de verdad, que fuera muy transparente en su receta y que de alguna manera fuera masiva, porque no queríamos estar solamente como en pequeños emporios a precios inaccesibles, queríamos que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Y conocer a Pier Paolo, porque tenía un socio. Tengo un socio, sí. ¿Cómo funciona esa, o cómo parte esa? En verdad, más que socios, porque la cosa funciona así. Está Wild Foods, que es como la empresa madre, Uh-huh. y de la empresa madre se desprenden 3 familias, que es Wild Protein, Wild Fit y Wild Soul. Ok. Yo inicié Wild Soul hace 6 años cuando en verdad en Wild Foods había una sola barrita, que era la Weight Bar. Sí, Y ellos me dijeron como, hola. Bueno, a todo esto éramos vecinos. Así partió nuestra relación real, éramos vecinos acá en La Reina. Pero ¿es verdad? No, es verdad. ¿Así paré con paré? Comparé. ¿Aquí en La Reina? Sí. Que yo en esa época tenía una banda de música y estaba en mi jardín como estábamos tocando y no sé qué, y de repente se asoma el vecino tipo como, amigo, qué buena la banda, y era como, buena, y al final terminábamos como pasándonos la pandereta cuando había carrete cruzado. Así nos conocimos. Y después me llamaron un poco como a hacer lo típico, como ayúdanos a difundir esta nueva barrita, un producto chileno, bla, bla, bla. Y yo partí ayudándolos porque era un emprendimiento pequeño y me gusta como ayudar a que estos ruedos funcionen. Chile estaba súper en pañales en términos como de productos alimenticios además, de esa categoría. Y al pasar el tiempo le dije, pucha, en verdad, Pierre, esta barrita no es lo que más me gusta, no es lo que yo aspiro, no es lo que yo quiero comer todos los días, tiene ciertos ingredientes que no son de mi tipo, no sé. Y conversando, al día siguiente me llama y me dice, ¿querías hacer tu propia barrita? Y fue como, sí, pero no sabía lo que te estáis metiendo porque soy súper jodida. No, dale, hazla. Y ahí partimos haciendo en el fondo, partí con barritas nomás. Y estuvimos como 8 o 9 meses en desarrollo de producto en que Pierre me llamaba y me decía, oye, es que esta receta es imposible, podemos ponerle syrup de... No, es que entonces no. Pero es que si no, es que entonces no hago la barrita. Es que no me interesa hacer un producto en que no me siento orgullosa, ¿cachai? Y ahí trabajaba la Vero Marco, o de Marco, bueno. Y ahí estuvimos, así como en la olla, cada uno en sus casas probando cosas hasta que salió las 3 primeras versiones de Wild Soul. La Soul Bar, en esa época. Vamos, porque eso conecta con tu amor, o sea, por tu lado como activista, ¿no es cierto? Pero déjame, la gente te conoce mucho y tiene mucho cariño por la actriz también, po. Déjame, ¿de dónde saliste? ¿Por qué estudiaste actuación? ¿Por qué te metiste en el teatro?
ándate lo más, tan lo lejos más- como queráis, ya. tan lejos como queráis, pero de alguna manera, ¿por qué sale este amor por la naturaleza? ¿Por qué sale el amor por la actuación como la niña Juanita? Yo siempre viví fuera de Santiago. Nací fuera de Santiago, digamos. Y yo creo que uno finalmente también como que quiere lo que reconoce. ¿Cachai? Yo aprendí primero a diferenciar un árbol que un semáforo. O, ¿cachai? A nombrar tipos de árboles que tipos de películas o monitos animados, o, ¿cachai? Entonces me identifiqué más con eso porque era lo que tenía al frente. Pero aún así, siempre como que mi método de expresión fueron cosas teatrales. El circo, hacer el montaje con los primos, después el teatro en el colegio, pero de una manera muy naive, o sea, de una manera años 80 en región. No llegaba a teatro. La única obra que vi, yo creo, en el colegio se llamaba Como en Santiago. Entonces era una forma muy instintiva. Y cuando salí del colegio, fue como, esto es lo que quiero estudiar. Pero en verdad no sabía lo que me estaba metiendo. Como, lo único que había visto como de grabaciones era Sucupira, cuando la grababan en mi comuna. ¿Y tú veías ese, pero viste eso? ¿Tenía ahí, qué, Sí. 16 años? No, menos. Tenía como, yo creo como 12, por ahí. Y era un pueblo chico, entonces había un despliegue de Enano. cámara. Esto fue en Zapallar, ¿no es cierto? Sí. ¿Y te acordáis de esos días? Sí, de salir del colegio y Pero correr a ir a ver si alcanzábamos a ver los actores y las cámaras. Eso fue importante entonces, po. ¿Y qué fue lo que más te llamaba la atención de esa cabra chica de 12 años mirando estas cámaras y gente actuando? Yo creo que como que me alucinaba eso como de inventar muchos yo, o sea, en ese caso muchos ellos, como de transfigurarse, ¿cachai? De poder expresar siendo otro. Eso lo encontraba, de hecho yo creo que por eso aprendí inglés también, que me gustó desde muy, muy, muy chica el inglés y yo veraneaba en Loncoche, pueblo chiquitito que quiero mucho en el sur. Y siempre era como a mi abuela, así le decía, me voy a ir disfrazada, que nadie se acerque, y iba al pueblo y como que hablaba en inglés, pero no sabía, ¿cachai? O sea, como a la gente, como ser otro. Yo creo que, y por eso el inglés, bueno, es una herramienta de Obvio. ser otro también, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que me alucinaba un poco. ¿Leíste cuando eras chica? Sí. ¿Leíais? Leía, y sigo leyendo harto, fíjate. O sea, bueno, con guagua cuesta más, pero siempre tengo un libro. Siempre, siempre, siempre. Lo hace que la Carolina Pérez, Stephens, me contaba que, claro, cuando uno lee cuando es niño, cuando le cuentan cuentos, cuando hay un papá que te cuenta una historia y te abre los ojos y te cuenta bien un cuento bien contado, como que se desarrollan redes neuronales que después te permiten decodificar y aprender a leer en cualquier idioma. Wow. Entonces seguramente quizás te pasó algo así. Quizás había un Puede desarrollo ser. neuronal entre los primeros 5 años de tu vida muy profundo porque te tocaba tocar cosas, Sí. estar en la playa. Y mis papás son muy buenos cuentacuentos. Mi papá es un amante de la historia increíble y nos contaba cuentos reales, digamos, pero bien contados de la historia de Chile o de la historia del mundo. Le ponía color. Le ponía color, sí. Y mi mamá también, así que puede ser. Puede ser que esté súper asociado. ¿Y te acuerdas de algún cuento? ¿O algún desplante de tu papá contándote algo? O sea, no específicamente. No, me acuerdo más de un viaje. Lo que pasa es que nosotros viajamos en un momento mucho desde Viña a Cachagua, que era donde vivíamos. Tramo colegio, que a veces era 40 minutos, pero a veces era 1 hora y media. ¿Y siempre te iban a dejar tus papás? No, nos íbamos en mucho tiempo como en furgón. Perfecto. Y otro con mis papás. Y ahí había largos cuentos, po. Largas conversaciones, historias, creación de canciones. Era como un espacio muy rico de creativo. Y eso tiene que ver sido entonces más cuando eres más chiquitita y después quizás cuando fuiste más grande te mandaron sola. Claro. Ok. ¿Cachai que ahí hay algo? O sea, a mí me gusta entender por qué, cómo nos transformamos en lo que somos. Yo digo, ¿por qué el Nico, a mí me gusta aprender cosas? Y me acuerdo que en la casa había una biblioteca y mi mamá tenía enciclopedias. No tenía idea, pero dijo, puta, hay que hacer tareas, entonces tienen que tener enciclopedias. Yo me acuerdo leyendo esas enciclopedias 1000 veces cuando tenía 6 años. Las abría y las miraba. Bueno, pero es que así, ¿te acuerdas que uno hacía tareas cuando chico? Sí, po. Como con 18 libros arriba de la mesa y miles de marcadores y... Lo que pasa es que para lo que es obvio para nosotros, lamentablemente no es obvio para todo el mundo. Hay niños hoy día que llegan a sus casas y les pasan un tablet y se acabó. Sí. Y no hay libros.
Nadie les lee nada. No, y yo creo que la experiencia es muy distinta cuando hay algo tangible, porque el recuerdo es distinto. De hecho, se fija en la memoria distinto. Por algo uno dice que tiene memoria visual. Cuando estáis pasando un tablet a una velocidad, por lo demás, con cierta luz azul, uno no fija lo que fija cuando tenía un libro, cuando hacías anotaciones al pie, cuando Exacto. hay una foto. Uf. Es muy distinto. A mí me gustan esos libros. Con todo cariño a mi amigo influencer que hace el libro. Los amigos influencers hacen sus libros y son historias de ellos personales, muy más superficiales. Pero me gustan los autores tipo, no sé, Robert Greene, que tú pescáis el libro, son 1000 páginas, y el loco tiene 40 pies de página. O sea, para hacer ese libro, él se leyó 1000 y los cita a todos. Entonces es una delicia leer libros, como que uno va como en una rama. Estáis leyendo algo, te gusta algo y como que te va ahí. Podéis, claro, meterte en otro espacio. Sí. Una locura. Bueno, empezó la actuación. Fuiste a la yo sé que entraste a la Católica. Sí. No terminaste. No terminé. Pero en tercer año fuiste a un casting. Y ahí cambió todo. En verdad, ¿O quizás después? no, me fui, o sea, entré a la Católica muy naivmente, como te contaba, muy de región. Estuve, claro, hasta tercer año y ahí me di cuenta que estaba cada vez menos creativa. En ese momento, además, mi carrera estaba un poco convulsa, como media descabezada, como de profesores y esas cosas. Y yo me había hecho amiga de los más grandes y los más grandes obviamente se van yendo. Entonces, eso es un mega resumen. Un día vi a la profesora como la profesora de Snoopy, como mamá, 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 y como que me fui poniendo mi mochilita y nunca más volví. Y ahí hice miles de cosas. O sea, estuve como un año y un poco más de un año en que hice un voluntariado en la Cruz Roja. Estuve 6 meses ahí, viajé, hice comerciales, hice una tienda de ropa con mi hermana. O sea, hice de verdad 1000 cosas y como al año y medio hice un casting en TVN. Como que no salía a trabajar directo como en actuación, sino que me dio la pataleta. Y tenías como 24, 23. Tenía 21. Es que yo salí a los 17 del colegio. ¿Y cuándo? Entré a los 17 a la universidad, en el fondo. 21 años, 21, 22 años. Hiciste la primera teleserie, la primera vez que saliste en la tele. ¿Cuántos años tenías? 22, yo creo. Y ahí y tu explosión mediática o que la gente te reconociera empezó inmediatamente a los 22 años. Sí, va en ascenso porque tenía un personaje importante igual, pero no era el protagonista. Y hice como 3 teleseries seguidas en TVN, en un muy buen momento de TVN. Y sí, ahí me empezaron a reconocer como... Era cuando la tele todavía era la tele. ¿Cachai? No, las redes sociales no existían tanto. O sea, yo partí mi carrera sin redes sociales. Claro. Que es un universo muy distinto. Esto fue como el año 2005, 2007, 2009. Damn it, no me acuerdo los años. No te voy a decir, no te preguntar la edad, pero... Pero fue hace... Sí, ¿cuántos años tengo? Sí, como hace 15 años, 16 años, 37. Yo tengo 38, sí, pues 2007. Sí. 2006, sí, 2007. Ahí tenías 21. Sí. Claro. Sí, porque a ver, mira. El iPhone se lanzó en 2007. El 2007 yo creo que empecé a salir en la tele. Ok. Sí. El iPhone se inventó el 2007. Cacha. Y el App Store se lanzó el 2011. O sea, en Instagram nació el 2011. Sí. O sea, estuve varios años sin redes sociales. Sin nada. Sí. Ok. ¿Y cómo es ser famoso? Porque, déjame darte este contexto. Yo soy de la idea de que el emprendedor tiene que ir a contar su historia. Uh-huh. Y, por ejemplo, el Pierpaolo, que él no es actor, no es comunicador, pero es emprendedor. Y él no ha tenido miedo de ir a contar su historia. Y es bien popular en el mundillo, en sus mundillos. Y yo siento que a veces ir a contar tu historia, que implica exponerse, da lo mismo en qué papel, te va a hacer que la gente te reconozca, y a veces eso puede ser un poco agobiante o abrumador, pero yo considero que es el precio a pagar, es un precio necesario a pagar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yo creo que... A ver, yo tuve una pequeña fama de chica. Ok, por favor. Porque mi papá ha hecho una carrera política. Ya no está metido ahí, pero cuando yo era chica sí.
Ok. Entonces, igual yo fui la hija del alcalde mucho tiempo. De Zapallar de Tuba. Sí, y después fue diputado de la región de Petorca, o sea, y eso me partió dando la sensación de que cuando uno era medianamente conocido, por lo demás tenía un cargo político, había una responsabilidad, ¿cachai? Bien. Como de cumplir con un papel. O cuidar a mi papá en este caso, pero... Entonces cuando yo llegué a la televisión, que de nuevo, como te decía, no existían redes sociales, mi primera forma de, entre comillas, hacerme conocida, claro, era por mi trabajo, porque estaba actuando, era por un personaje, pero el discurso sobre quién era yo no lo podía manejar como se maneja hoy día. Lo manejaban los periodistas, lo manejaban los medios. Correcto. Entonces era un trabajo súper distinto, porque uno dependía mucho de cómo querían manejar la información. ¿Cachai? En base a las preguntas que hacen. A cómo te editan. O sea, nunca me voy a olvidar la primera entrevista que me hicieron. Mi papá había tenido un conflicto político hace varios años y ponen hija de exalcalde, bla, 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 como el conflicto que había tenido, que por lo demás ya había sido resuelto. O sea, todo fuera, hace su primera teleserie. Y yo quedé como una plana completa en que hablaban el titular de mi papá y después no hablaban nada más, porque no había nada más que hablar de mi papá. O sea, como, yo decía qué desmadre, sí. Me acuerdo así del enojo, como decir, como qué tiene que ver, como... Y claro, entonces, ¿cómo construir, como tú decís, cómo construir una línea editorial suficientemente fuerte para que los medios... Para que se separe. Claro, uno para que se separe. Hoy día ya cambió y obvio. A mi papá le preguntan tú eres el papá de la Juanita. Tú eres el papá de la Juana. Claro. Obvio. Pero lo curioso es que tú eras chiquitita y tu papá ya se le acercaba gente a saludarlo. Sí. Ya lo invitaban a la tele, me imagino que lo acompañaste un par de veces, entonces sabía lo acompañaba un poco... al Congreso. Entrar. Tengo muchos recuerdos en el Congreso, muy divertido. Pues claro, porque fue diputado. Sí. Ok, entonces eso te ayudó un poco y cuando llegaste a la vida pública, ya tenía ahí un cuerito más grueso quizás. Sí, yo creo que tenía un cuero un poco más grueso y también al muy corto plazo me di cuenta que si yo era una persona pública tenía una responsabilidad muy grande. Y me lo tomé muy en serio, como que dije, si ya estoy acá, si ya me conocen, si soy referente de gente más joven o de mi edad o de lo que sea, tengo que hacer algo. Esto es un poder que no puedo desaprovechar. Claro. Y tengo que ser responsable y tengo que de alguna manera como responder a esto que me tocó. Más que sufrir, que atroz, que no puedo salir a la calle, es cómo lo uso para las cosas que para mí son importantes, inspirar a otros para que también sean importantes para ellos. Y ahí empecé como a trabajar como en cómo logro esto, ¿cachai? Perfecto. Y ahí fue el paso como de medios convencionales a redes sociales. Y eso lo cambió todo. No. Lo cambió todo, ¿cachai? Vamos para allá. Yo hablo para emprendedores y o sea, yo la oportunidad que veo hoy día más grande, o sea, si me preguntan, Nico, ¿cuál es la oportunidad que hoy día hay en el mundo? Son las redes sociales. Pero ocuparlas a tu favor, pues, ocuparlas para de verdad hacer cosas buenas. O si no, les dais espacio a los que hacen tonteras. Pues. Como tomártelo, copar el espacio digital. Yo sé que tu papá político, tú una cabra chica, me imagino que él era un poco más conservador. Estoy especulando, tú cuéntame. ¿Cómo fue ese separarte de la familia, dejar la casa, irte sola? ¿Era como tus papás, como Juanita, abuela, buena suerte, te amamos? ¿O hubo conflicto, te costó salir del nido? Yo te diría que no costó salir de mi casa porque también como siempre vivimos fuera de la ciudad, nosotros estudiábamos en Viña, entonces como que... Había harto movimiento. Siempre hubo mucho movimiento en mi casa. Y si bien tenemos diferencias de opinión con varias cosas, y puede ser que mis papás sean más tradicionales en ciertas cosas, no así conservadores en ciertas cosas. Entonces como... Y estudia teatro y todo bien, y claro, mi mamá no es que... nunca ha visto una teleserie de las que hago, nunca, ¿cachai? No le interesa, nomás, o sea, dice, no voy a perder el tiempo viendo eso, como... pero me apoya, como... hay otras cosas que sí vi en mis programas culturales, si los ve, si escucha mi música. Mentira que nunca vi una teleserie. ¿No?
Y O de haber visto pedazos, pero así como... No, me acuerdo una vez que yo hacía una teleserie que tenía una... mi pareja era Bastián Bodenhofer, que es de la edad de mi papá. Entonces, básicamente yo salía haciéndole un koala en calzones a Bastián Bodenhofer y mi papá me llama un amigo porque lo que sucede, al menos en regiones, es que como que los círculos sociales son muy sí, mezclados de edad. Entonces mis amigos son los amigos de mi papá y me llama un amigo que estaba comiendo con mi papá y me dice, bueno, acabáis de aparecer en la tele como haciéndole un koala a Bastián y tu papá se agarraba la cabeza a dos manos y decía, pero por favor. Igual es impactante, po. obvio. Pero entonces, ok. Pero tus papás igual felices, pues lo Sí, aceptaron. Po. sí, lo aceptan. Obviamente hay ciertas cosas que a ellos les hace más sentido. Les hace más sentido eh, la parte, o les gusta más toda la parte de los programas Sí, po. culturales, de la música o de toda esta parte como activista socio-medioambiental, ¿cachai? Pero hay una línea interesante, yo como conectando, ok, tu familia tiene esta línea, como que chocaba más, pero a ti también quizás te chocó un poco la actuación, ¿puede ser? Porque fuiste a buscar otras vetas, comunicadora, Sí, cultura, viaje. ¿Por qué no seguiste en tele actuando quizás más desechable, entre comillas? mm. Como, Me encanta actuar. No dejaría nunca de actuar. O sea, de hecho ahora lo he hecho mucho de menos. Ahora con una guata de este porte es bastante difícil. Mi único papel posible sería la embarazadísima. Eh, pero trabajar como en televisión haciendo teleseries una tras otra no era algo que me... Había como una satisfacción no cumplida un poco. mm, Ya, me encantó hacerlo. Aprendí un kilo. Es un ritmo que uno no tiene en otro tipo de cosas. Hice teleserie, hice serie, hice película, hice teatro. Lo sigo haciendo, digamos, que musicales. puedo. Musicales. Eh, pero también me di cuenta que uno como actor tiene que diversificarse porque no puedes estar esperando a que te llamen. Mm, Y para eso tienes que, como que yo sentía que tenía otros talentos y decía un poco como, pero me voy a dispersar si me voy a otro lado, pero es que... Y después fue como, no, tengo que abrir el abanico porque no puedo esperar como subsistir solo de la actuación. Necesito abrir este espectro y partí haciendo programas de viajes y hacía toda la investigación periodística yo y parte de la producción y dirección, entonces sí. se empezó a poner muy entretenido y ahí había una línea editorial que yo podía manejar mucho, mucho más que en una teleserie. En una No, pues teleserie, tú leí el guión. claro, uno interpreta un personaje, pero aquí era como, uy, tengo en mi poder más cosas, que al final es como Exacto. lo que hablábamos antes, cuando uno es conocido, ocupar ese poder que tú tienes de expresar cosas que son importantes. Y eso me abrió los programas culturales. Tú decís, obvio que hay que hacer esto, pero no todos lo hacen. Los actores o la gente que en televisión es una impresión. Yo no tengo idea de tele. Yo soy un computín. Pero he visto actores que de repente no los llaman y se quedan sin pega y no saben qué hacer. Tú descubriste que había que hacer algo diferente, que había que ir a buscar cosas nuevas. ¿Por qué creéis que es normal, Pal? ¿O estoy hablando tontera? ¿O algo común entre los actores? Yo creo que muchos actores diversifican en parte como su abanico de posibilidades, pero no es lo más común. O sea, lo diversifican como en cosas más cerca como de las artes, quizás. Ok. Yo como no venía de ese mundo, no tengo una familia de artistas, ni de actores, ni, ¿cachai? Quizás me acerqué más a lo que yo conocía, que era un poco, ser activista medioambiental tiene mucho de política. O sea, yo trabajo con organizaciones, con fundaciones, ocupo mi saber audiovisual para eso, Ok. ¿cachai? Y lo mezclo. Eh, pero en el fondo era una manera como... y lo otro es esto que te digo, que me viene como de la responsabilidad de personaje público como aporto. Exacto. Entonces, los programas culturales fue un poco eso. Yo creo que tiene que ver también con la curiosidad. Yo soy extremadamente curiosa, siempre me ha gustado mucho viajar. Entonces, he buscado mundos que me permitan no estar tan estática. Y a veces la televisión es muy estática, sobre todo las teleseries. ¿En cuántos países has estado? ¿Sabes que nunca lo he contado? ¿Pero aprox? Más de 50. Vamos a tener que hacer el ejercicio y contarlo, pero yo creo que por ahí.
Porque si ya hiciste gran parte de Europa, Latinoamérica y un poquito Estados Unidos, y tenéis 28, 30 países. Sí, Pero yo te diría te has ido más lejos. que de América me falta como, bueno, Surinam, Guyana. ¿Qué más? Paraguay. ¿Qué sería? Creo. No, genial. Bueno, esa curiosidad yo tengo una hija ahora, entonces quiero que toque cosas. Me voy a acampar con ella. Tiene 3 años y medio. Entonces el fin de semana pasado ella no podíamos salir de acá de Santiago porque mi suegra estaba de cumpleaños el viernes. Entonces yo le puse una carpa en el patio y nos pusimos a dormir en el patio. No seguí durmiendo en el patio porque mis vecinos estaban metiendo mucho ruido y no podía dormir, así que me metí. Pero la levanté y se despertó y me dice, no, y se puso a llorar. Quería volver a la carpa. Entonces trato de hacer eso, como de potenciar la curiosidad de que toque cosas, porque eso te da las herramientas para poder adaptarte, ¿o no? Yo creo que hay veces, quizás hay actores o gente que haga que hace una sola cosa, que les cambian la película, llega la pandemia y no son capaces de adaptarse. Y se deprimen, y es jodido, ¿no es cierto? Tú eres una loca de adaptarte, te adaptas a todo. Hablemos del activista. Ya. ¿Por qué? Tú habláis de consumo, habláis de economía circular, te han tocado trabajos que te han permitido eso, bacán, que tenías una curiosidad y te encontráis pega o armáis cosas alrededor. Uh-huh. Te he visto yendo a los talleres de los emprendedores, conociendo. ¿Nos podéis contar un poco como qué es la economía circular, cómo es un consumo consciente, dame una idea, punto de partida? El punto de partida, yo creo, o siempre lo he dicho, que fue el dolor de ver que las cosas que yo quería y que admiraba se pierden. Entonces, cuando empiezo a ver que el bosque que uno quería ya no existe, que el animal que uno veía todos los veranos desapareció, que como ver como Babel un poco en la naturaleza. Y esa como urgencia que empecé a ver a mi alrededor de la pérdida de lo que yo quería, empezó sumado a, soy una persona conocida, ¿cómo mezclamos estas dos cosas? Y ahí partió como el tema del activismo un poco, de cómo lo relaciono. Y ahí dije, bueno, me tengo que poner seria, porque si me voy a asociar a una organización o a una fundación, a hacer una campaña, lo que sea, no voy a poner mi cara. Voy a poner mi cara cuando sepa suficiente sobre el tema y que me pueda parar con toda propiedad y conocimientos a hablar de esto ante cualquier persona. Por ahí partió, como del dolor. Y ahí investigando, que me encanta, y lo que hablábamos antes, el tema de enciclopedia y leer y todo, me di cuenta, claro, que había data suficiente en miles de lugares y temáticas de luchas que uno podía tener. Cuando habláis de cambios en el bosque, animales que ya no están, déjame ver si entiendo lo que queréis decir. Por ejemplo, yo soy de La Serena. Uh-huh. Y cuando yo voy a La Serena es un poco triste porque veo que la ciudad, como que este pueblo que yo vivía, que igual es harta gente, no es tan chico como Zapallar, pero era una ciudad de 100.000 habitantes, 140.000 en ese tiempo. Hoy día hay jumbos y donde había nada, ahora hay edificios, casas y cosas, ¿no es cierto? ¿Te pasaba eso en Zapallar? Como que el bosque se fue consumido por propiedades. ¿Ese tipo de cambios fueron? Sí, yo creo que hubo como un punto de inflexión que fue que se iba a hacer un megaproyecto inmobiliario en un bosque que es alucinante, un bosque mediterráneo relicto, que es el 2% del planeta. Sí. Los bosques mediterráneos son, en el fondo, los más biodiversos del planeta, mucho más que los del sur de Chile o que el Amazonas, y son los más amenazados porque es donde nos gusta vivir, el clima mediterráneo. Bueno, Santiago, todo eso es mediterráneo. Y cuando me di cuenta de eso, de la presión inmobiliaria, de lo fácil que era hacer así y desaparecer un lugar entero, borrarlo del mapa, dije, acá hay que hacer algo. Y ahí me di cuenta que yo tenía este problema y mi vecino tenía otro. Y claro, como tú decís, yo soy de La Serena, bueno, en La Serena había otro y fue como, wow, existen muchas causas, ya, ¿a cuál nos podemos ir adhiriendo? Y ahí, bueno, uno va encontrando las causas que más te duelen o te hacen sentido, que encuentras más urgentes. Imagino que hay la rabia. Mira un ejemplo muy chico. No voy a decir nombres porque no estoy seguro, estoy casi seguro, pero no quiero. Pero hay una hacienda, como en Chicureo, la dehesa, por allá arriba,
que compraron un plaño gigante y el permiso de Lo Barnechea les dijo, ok, construyan, pero déjenme 50 o 500 hectáreas de conservación. Y luego vienen y como que se hacen los locos con esa regla de conservación y venden carepalo y venden las 50, 500 hectáreas y luego entra una inmobiliaria a hacer casa y rompe, pero así a morir. La cuestión medioambiental se da cuenta de esto, le paran la obra, pero ya rompieron todo. Ya rompieron. ¿Y qué hacen? Ponen una multa de, no sé, ponte 100.000 UF, 4 millones de dólares. 100.000 UF son 4 terrenos. Nada. De 100. Entonces, si yo soy empresario, digo, paguemos la multa. El 5% que me importa. Po. Claro. ¿Qué te genera? Porque lo he visto en Zapallar o en... Sí, es que eso pasa... Eso pasa a todo nivel y eso es lo insostenible, ¿cachai? La sostenibilidad es como un concepto muy usado, pero muy como etéreo para mucha gente, muy poco específico, pero básicamente si uno lo piensa es sostenibilidad, tiene que ver con que sea sostenible en el tiempo. Y eso uno lo lleva a todo. Alimentarse. ¿Es sostenible alimentarse de torta todos los días? No es sostenible, tu cuerpo va básicamente a cagar, va a sucumbir, no va a estar en salud. Es insostenible. Es sostenible respirar aire contaminado. No es sostenible. Como, es súper fácil mirarlo si uno simplemente dice cuánto tiempo es viable que esto dure. Si en verdad no puede durar, si va a cambiar tu salud, si va a hacer muertes masivas, si va a hacer desaparecer especies, no es sostenible. Es como, lo estoy simplificando mucho, pero es como para que la gente como entienda que la sostenibilidad no es una cosa como wow, ¿cachai? Es así de simple. Tú te criaste entre políticos, pues entre poder. ¿No conversáis este tipo de cosas con gente relacionada a la política? ¿Que hay un camino político para solucionar este tipo de cosas? Yo creo que sí hay un camino político para solucionar este tipo de cosas y hay un camino cívico para solucionar este tipo de cosas y yo opté por meterme en ese. En el cívico. Sí, porque dije como, en algún momento lo pensé, así como... No, si te veo de diputada. Podría ser diputada, alcaldesa, no sé qué. Ganáis al tiro. Pero decidí que mi forma de hacer política era desde, en el fondo, el mundo como de las organizaciones, de las corporaciones, de las fundaciones, que ese era un lugar también. Porque yo siempre he visto que estos procesos de cambio son como un sándwich. O sea, por un lado está el mundo político, como el poder, como establishment que toma las decisiones, como así. Sí. Pero eso no va a moverse si es que no hay una presión desde la ciudadanía. Claro. Y la ciudadanía, cuando está organizada, obviamente, presiona más fuerte. Entonces uno va haciendo así hasta llegar a un punto, hasta llegar al jamón del sándwich, como dicen, y producir los cambios. Entonces es igual de importante que ambos existan. Okay. Y del mundo personal, cívico, porque yo creo que tú decías algo muy serio. Si yo voy a ir a poner mi cara y voy a ir a empujar una causa, yo tengo que saber lo que estoy hablando. Sí. Entonces, por ejemplo, yo sé que hablemos de vivir sostenible o sustentable. Tú te hiciste una casa con todo un cuento, ¿no es cierto? Como que yo sé que quizás ya no está esa casa, pero... No, sí está. Ok. ¿Cómo se vive de manera, y corrígeme la palabra, sustentable o sostenible? Son un poquito distintas, pero las dos pueden funcionar. ¿Cómo una persona normal, como yo, como la persona que nos pueda estar escuchando, puede vivir vivir una vida más sostenible? Mire, yo creo que para vivir una vida más sostenible hay que primero hacer como un acto de conciencia de mi día a día, de las cosas como ultra cotidianas. Y ver si existe una opción mejor de la que ya estoy ocupando. Ahí tiene mucho que ver como el consumo, somos seres consumidores. Pero lo primero es como ser consciente me levanté, me puse una zapatilla de levantarse. ¿Esa zapatilla de levantarse es de plástico o es de... da lo mismo, yute? Esa zapatilla de levantarse, después ya si quería ir más lejos, se la compré a una cadena de fast fashion que tiene a una niñita de 8 años trabajando 10 horas haciéndome la zapatilla.
o se la compré a una señora en el sur que hace con su hilo y su lana, por ejemplo. Claro. Y así como con cada cosa, obviamente paso a paso, porque si no es súper estresante, ¿cachai? Sí. Pero ahí vaya ahondando en los productos, en tu comida, y viendo, qué opción hay mejor. Eso es como el primer camino a una vida más sostenible. Hablemos de comer. Ese es mi gran tema. ¿Cómo? A mí me encanta el tema de la alimentación. Yo soy keto, pero ya estoy muy adaptado. Llevo como 2 años y medio siendo keto. Ya. Entonces estoy como muy low carb en realidad. Como, pero Perfecto. muy poquito. Ya estoy muy adaptado. Ando en bicicleta a 160 kilómetros Wow. y no como carbohidratos. ¿Cachai? Seco. Cargo carbohidratos durante la carrera, pero no antes. Ya. Entonces, efectivamente, he aprendido a comer porque le pongo más atención, porque si no me muero de hambre. Lógico. ¿Cómo se come de manera sostenible? La alimentación es un tema súper sensible igual, creo Sí. yo. Es muy íntimo. Sí. Y siendo muy íntimo y siendo algo muy cercano, yo siento que estamos súper como alienizados de la alimentación porque sucumbimos ante una industria alimenticia. Y alimentarse no es una industria, ¿cachai? No es humo, no es fábrica, no es... es algo que nos hace muy ser humanos mientras estemos cerca de ello. Alimentarse más sostenible es alimentarse básicamente con todo lo que esté más cercano a la tierra. Tengas la dieta que tengas, seas omnívoro, seas vegano, seas keto, eso cada uno lo decide, ¿cachai? Pero en el fondo que la cadena sea lo más corta posible entre la tierra y tu plato. Y ahora, si quieres ser súper sostenible, saber que esa tierra en el fondo fue cuidada y ojalá regenerada en el proceso productivo. Si eso sucede, tu cuerpo va a ser cuidado y regenerado cuando tú te alimentes. Es como, no sé si tú cachai, pero obviamente todos tenemos microbiota, que es como el suelo también. El suelo es riquísimo en una microbiota que por lo demás, cuando está sana, es la que captura dióxido de carbono y evita el calentamiento global. Es súper circular esto. Sí. Entonces, si nosotros queremos tener una microbiota sana, hay miles de enfermedades autoinmunes y de miles de cosas que tienen que ver con malas microbiotas, tenemos que buscar un producto que tenga en su suelo una microbiota sana. Claro. Y eso ya así es como, ahí estáis asegurado de estar haciéndolo bien en tu alimentación. A ver, déjame ver si... Tú haces barras, que son fibra, Uh-huh. y la fibra es el alimento de la microbiota. ¿Puede ser? Alguno de los, sí, un alimento importante igual. ¿Qué importancia tiene entonces alimentar bien esta microbiota de nuestra? Para que la gente no escuche. ¿Qué es la microbiota? ¿Cómo me puedes contar? No a nivel científico, pero... No, pero básicamente nosotros vivimos en... Nosotros como cuerpo ser humano somos nada sin todos los mini bichitos y microorganismos que tenemos en todas nuestras mucosas. O sea, tenemos un zoológico adentro. Vivimos en simbiosis absoluta con este grupo de ejército de bichitos, ¿ya? Y los bichitos están en todas las mucosas, en nuestra piel, en nuestros genitales, y en nuestro intestino es como ¡woo! La fiesta de microbiota. Y esta microbiota tiene a su cargo y es responsable de muchísimas cosas como multisistémicas. O sea, tiene que ver con tus procesos de inflamación, con tu proceso de nutrición, con la generación de ciertas hormonas que tienen que ver con la felicidad incluso, las endorfinas, etc. Entonces estos bichitos hay que cuidarlos. Son seres vivos, necesitan equilibrio y para eso hay que alimentarlos bien. Alimentarlos no solo con comida, sino con luz solar, que es vitamina D, con menos pantallas, con buen sueño, tratando de no elevar el cortisol, que es una hormona que es súper aniquilante de nuestros bichitos. Pero en el fondo primero como visualizar que yo solo soy nada, loco, sin este ejército que está acá adentro, Sí. tengo que cuidarlo y él me cuida a mí. Es Total. como... Y hay horario, y hay cosas que uno puede profundizar, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, yo me tomo mi café. Uh-huh. Esto es muy del Andrew Huberman. ¿Te acuerdas de ese podcast que te recomendé? Sí, lo escucho N. Es bacán ese Es viejo. buenísimo. No viejo, que sí tiene nuestra edad, yo creo. Yo me tomo el café 90 minutos después de despertar. Para que mi cortisol despierte, se levante solito y no inhibirlo, porque si lo inhibo después voy a tener sueño en la tarde. Sí. Y funciona. A mí no me da sueño. O sea, a veces sí, pero muy poco. Que tenga sueño a las 4 de la tarde, por ejemplo.
Sí, pues, y lo otro del café, por ejemplo, en verdad de casi todos los estimulantes, yo soy súper pro estimulante, tengo que ser sincera, soy adicta al café. Ok, ese yo a lo hongo. Claro. De hecho, me acabo de leer un libro muy relacionado a la cafeína, a la mescalina, varias cosas. Bueno, Por favor. de Michael Pollan, uno de mis escritores favoritos. Se llama My Mind in Plants. Ok. Está súper bueno, habla del café, de las adicciones. Bueno, en fin, no era ese el tema, pero además de tomárselo 90 minutos después de despertar, lo otro es tomárselo separado de tus comidas. Porque el café inhibe la absorción de ciertos nutrientes muy vitales, como el hierro, el calcio y varios otros. Entonces, sobre todo esperando guagua, que uno necesita más nutrientes porque está ahí formando una persona, el té, el mate, el café, separarlo por lo menos 1 hora o 90 minutos de tus comidas. El café es maravilloso, pero hay que tomarlo bien. Sí, Hay que con estudiar cuidado. un poco. O sea, si ya eres adicto y bueno, como yo, hay que igual tomarlo con responsabilidad. Si... Este neurocientífico, el Andrew Huberman, tiene un episodio del café. Dura 2 horas y bueno, habla. Hoy día voy a hablar del café. Y habla de cómo tomarlo, los infinito. protocolos, del problema, de qué pasa si tomáis todos los días, qué pasa si tenía ansiedad y tomáis café. Al que le guste el café, estudie el café porque es potente. Sí. Ahora, estamos hablando mucho de nutrición. Y de nutrición bien, de comer de lo que esté cerca. ¿Conocí a Rodolfo Neira? Sí. El Rodo Neira lo tuve aquí conmigo y él me hizo una clase magistral de microbiota y tonteras, pero oye, él es médico. Y él decía, claro, como busquen un poquito de alimentos, los que estén cerca, pasen por todos los colores y comen, ojalá no que no esté en un paquete, que no sea tan no esté tan procesado, que no tenga... Me encantó. Pero hay algo que se repite y es un problema con la medicina. Me junté a almorzar hace como 3 días con un amigo que se le está durmiendo el brazo y está preocupado. Oh. Él es programador, entonces que se le duerma el brazo no puede programar. No, lógico. Y tiene como que se le duerme la mano, como unos tiqui tiqui. Uh-huh. Y nadie sabe qué es, ¿ok? Y conversamos. Y ningún médico de los 100, él vive en Estados Unidos, entonces unos médicos en Stanford, Una cosa aquí increíble. en Chile, la Universidad la clínica alemana, etcétera. Y le preguntaba, oye, ¿alguien te habló de alimentación? Nadie. Así como, ¿no será algo que estáis comiendo? ¿No será que estáis muy inflamado? Yo como tirarle los palos porque lo veo un poco inflamado. ¿Cuál crees tú que hay algún problema que veáis con la medicina hoy día que llegáis te vais a la clínica y en vez de preguntarte qué comiste, empastillan? Absolutamente. ¿Es algo que te has preguntado? Yo creo que en parte es lo que hablábamos hace un rato, como de... lo asocio como cuando tú me decías, ¿por qué te has diversificado tanto y has abierto? Como que nosotros crecimos en una generación en que la sobreespecialización, súper poco renacentista, era como la tónica. No, tenéis que ser doctor y doctor en la mano y de la mano del dedo y del dedo de la uña, ¿cachai? Pero somos seres sistémicos. Muy especialistas. Sí. Ok. Yo hace como... Te lo voy a unir ahora con lo de la alimentación, pero yo hace como 6 o 7 años o más, 8, ya no me acuerdo, me sentía básicamente pésimo, pero cosas muy distintas. Tenía inflamadas las muñecas, entonces iba al doctor de las muñecas y no, te vamos a poner un cabestrillo, pero si esto sigue, te vamos a tener que operar. Iba porque tenía unos granos, así como unos furúnculos en la espalda, no, es que esto es por el traje de surf, así que, o el bloqueador, no tengo idea, entonces antibióticos, tenía inflamado acá, súper inflamado, corticoide, y así me fui. Tenía unas jaquecas terribles y pasé 1 año y medio entre doctores que me daban cosas y yo decía, pero es que no está funcionando, hay algo que no... Yo decía, no tengo sistema inmune. O sea, por algo estoy cayendo en algo. Me hice el test de VIH 1000 veces porque decía, aquí hay algo que no, mi T4 no existe, no sé. Y después de como 1 año y medio, así, de una vez que yo en esa época vivía en Estados Unidos, no pude tomar el vuelo porque no me podía parar de la cama, de lo fatigada que estaba, o sea, como que hacía así y no lo lograba. Ya 2 días en cama, no tenía fiebre, no tenía nada, estaba fatigada. Y decía, ya, ¿qué onda? Y fui como un doctor un poco más holístico, que alguien me dijo, anda este. Y me dijo, mira, puede ser que tengáis candidiasis intestinal, que es como una sobrepoblación de cándidas, que todos tenemos muchas cándidas en el cuerpo que funcionan bien cuando están balanceadas. Son depuradores de metales pesados, varias cosas. Y dije, ya,
Y partí como con una mini dieta, pero no me funcionó tanto y al final dije, ¿sabes qué? Me voy a ir al mejor doctor que sepa de esta cuestión. El doctor Bertozzi, que atiende aquí cerquita. Y él, que es un chiste, me dijo, efectivamente, tú tienes una candidiasis intestinal crónica, la tienes hace mucho tiempo, vamos a empezar a tratarla. Y se me fue el dolor de muñeca, el dolor de cabeza, el dolor de todo. Fue un proceso largo, o sea, fue 1 año y medio de una dieta estricta, de miles de cambios de hábitos, Yo nunca había sido poco saludable ni de ir a comer así como comida rápida, pero hay miles de disruptores, claro. ¿cachai? El estrés, claro, la sobrecarga laboral, miles de cosas. Y ahí fue como una rabia contra el sistema médico convencional de decir, ¿por qué no me vieron como un todo, cachai? Claro, yo soy no científico, soy ciencia. Me encanta la ciencia, soy lógico. Si yo no le veo lógica, mi cerebro hace cortocircuito. Y entrevisto ahora a mucha gente que es súper holística y se van como en la mística y en la espiritualidad que tiene que ver con conocerse a sí mismo. Entonces yo como que me estoy volviendo místico-cósmico, no sé. Pero cuando este doctor Bertozzi te hace una mirada más holística, te hace un reset de comida, a ver, reseteamos la comida. Sí. ¿Y cómo fue ese? O sea, me hace, claro, cuando lo veo, me manda a hacer un examen. ¿Te cuento algo súper sexy? Por favor, ya, dale. Me dice, mira, tu diagnóstico es evidente, yo te miro y me da da lo mismo tus síntomas y evidentemente tenía una candidiasis intestinal, pero para que no te huele tu familia, porque el chileno hay cachas que no vaya a tomar, que no vaya a comer, que ya. Sí. Vamos a hacerte un examen, tenemos que exportar tu caca a Estados Unidos. Y yo como, ¿qué? No he exportado ni una weá, voy a exportar caca. Ese fue mi examen. Y ahí supe, claro, por oficial, examen a Estados Unidos, que tenía esta candidiasis y bla, bla. Ahí teníais la excusa para decirle a toda la familia, oye, voy a tener que hacer algo. Claro, no, para decirle, oye, es real esto, aunque la gente es súper, ¿cómo se dice? Reticente a estas cosas. Y claro. ¿Es escéptica? ¿Cómo no? Sí, como escéptica, como que si uno estuviera haciendo como una... Ya. Sí. Y claro, lo primero fue sacar todos los carbos, todas las azúcares, incluidas las de la fruta, o sea, porque era como una dieta de shock, ¿cachai? Para que la gente que está escuchando nos pueda entender, lo que pasa es que para poder detectar problemas de alimentación, lo ideal es resetear, sacar todo y empezar a añadir de a poco. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál es. Algo así. Sí, igual depende mucho de qué es lo que tienes. Lo que estáis buscando. Porque si tienes un SIBO, por ejemplo, que es como un sobrecrecimiento de ciertas bacterias, es A. Si tienes alergias alimentarias, es B. Entiendo. Pero en el fondo siempre hay que sacar. Okay. Mira, en cualquier terapia de shock, sobre todo para rehacer tu intestino o reformular tu microbiota, hay que sacar mucho. Retiraste azúcares, retiraste carbos. Y claro, y con la candidiasis, en el fondo lo que tenía que pasar era que tú, un sobrecrecimiento de cándidas, tenías que matarlas. O de hambre, o de lo que sea. ¡Onda, estoy viviendo con un alien! Te voy a llevar a la inanición. Así que, bueno, claro, bajar miles de como tipos, como familias de alimentos, todas las altas en azúcares, todos los carbos, todos los miles de cosas. Obviamente el copete afuera, inmediatamente. Y además de lo que comiera, yo en esa época comía muy poquita carne, sigo comiendo muy poco, pero tenía que buscar que no tuvieran miles de hormonas, que no estuvieran genéticamente modificadas, que no tuvieran pesticidas a cagar, porque todos esos son disruptores de la poca microbiota sana que tenía. Ok, viste que todo tiene una razón, por eso eres experta leyendo etiquetas. Bueno, claro, por eso cuando hice la barrita dije que era una etiqueta que sea de verdad y que no tenga que estar media hora con una lupa leyendo los transacciones, F394, no. Bueno, yo ya tenía la candidiasis intestinal cuando partí haciendo mi barrita. Okay. Eso fue un motor importante también. Y nada, pues ahí estuve 1 año y medio con esta dieta súper distinta. Fue súper positivo estar viviendo en Estados Unidos en esa época porque no tenía presión social y no tenía presión social. En Chile es muy loco que cuando uno dice
no quiero esa torta, no como azúcar. ¡Ah! ¿Sí? ¿Querí una piscola? No, es que en verdad no quiero piscola. Ay, ya, puta, qué fame, desconfía del que no toma. Pero cuando uno dice, no, pues estoy haciendo, da lo mismo, estoy comiendo, no tengo idea, saludable y haciendo ejercicio 3 horas al día, es como, ¿qué? Más rara. Estamos como en el discurso opuesto. Sí. Hay mucha presión social como por date todas las licencias, como se vive una vez. Para mí es como, quiero vivir una vez en el máximo de mi potencial. Quiero tener un cuerpo que me acompañe, quiero poder nadar, saltar, trabajar, no estar fatigado a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde. Quiero ser creativa y para que eso sea, de nuevo, sostenible en el tiempo, le tengo que echar buena benzina a este auto, ¿cachai? Entonces, ¿querés ser una viejita fuerte? Sí. Y ahora que vais a estar armando la mensa familia ahora. La cagó. Vaya a tener nietos, que te gustaría ser como vieja chora que juega con ellos, que se sienta en el piso. O sea, de todas maneras, creo que el achaque, como esta vejez llena de achaques y ya no es la vejez. Bueno, tenemos niños con diabetes a los 5 años. O sea, qué pena que no es la vejez. Creo que no vale la pena. Quiero ser muy tajante en eso. En mi vida. No me vale vivir hasta los 100 años y pasar los últimos 20 postradas. No, ¿para qué? ¿Cachai? Prefiero vivir, no sé, 60 increíbles o 70 increíbles. Tengo una súper buena referencia también de mis papás. Mi mamá va a nadar todas las semanas, camina. ¿Cuántos años tiene? No sé, ni me dejaría decir su edad. Ok, perdón. Pero es una persona activa y no solamente físicamente. O sea, cuando uno es físicamente activa, también eres mentalmente muy activo. Sí, claro. No quiero parar de tener proyectos, sueños, viajes, ¿cachai? Como... y eso es claro, esa es la sostenibilidad, pues, ¿cómo lo hacemos? Hay un gráfico que me encanta, no nos van a ver, pero básicamente habla que la vida, pues como esto es como calidad de vida y tiempo. Como calidad y tiempo. Y que la vida parte aquí muy, muy buena calidad y empieza a caer, ¿no es cierto? Uh-huh. Peter Attia, te lo recomiendo también. Tiene un podcast que se llama... pero Peter Attia. Ya. Peter con 2T, A-T-T-I-A, Peter Attia. Y él es doctor y es rayado por la longevidad. No conozco a nadie que esté más rayado por la longevidad que ese doctor. Y él dice, queremos tener una muerte cuadrada. Mucha calidad de vida y de repente, ¡pum!, me morí. Eso sería loco. Y eso, esta diferencia es lo que le llama a él longevidad. Perfecto. ¿Cachai? O sea, esto que está aquí tiene que, si queréis, longevo no es vivir más hecho mierda. Vivir más es, o sea, ser longevo es vivir mucho y bien. Claro. Claro. ¿Tú estás rayada con eso también o no? No lo he estudiado tanto, fíjate. Así que no podría decir que estoy rayada todavía. te pongo un tema ahí. Sí. Una nueva rayadura. Pero sí, yo creo que me he ido rayando como con el asunto de la hora. Del presente. Sí, de cómo es ser la mejor versión ahora. Hay muchas cosas que uno sabe que tiene que hacer y no las hace o le es muy difícil, ¿cachai? Yo, claro, trato de alimentarme mejor y todo, pero todavía tengo un tema muy grande con mis rollos mentales. Como que me cuesta callarlos y sé que eso sí influye en mi cortisol, en miles de cosas. O sea, como decíamos antes, uno es multisistémico. No es que solamente por comer bien vas a vivir bien. Uno tiene que manejar como varios factores. Pero sí, remedios, por ejemplo, nunca más tomé, ni siquiera para mis partos. No existen como... Pero vaya a tener parto en agua y así, cosas. No, el primero lo tuve natural. Ok. Pero no en agua, pero sí, sin anestesia, sin nada. Qué perra. Sí. Te pasaste. Bueno. Hablemos para terminar, de la emprendedora. Y quiero conversar algo muy chiquito que tú haces muchas cosas. Ya, perdón, voy a decir entre comillas antes de interrumpirte. El parto hoy en día, en la forma en que se hace, tampoco es sostenible en el tiempo. No, bueno, es tema aparte, pero... Piensa la cesárea. Las innecesarias. O sea, Chile, no sé, no conozco el número exacto, pero ponte, en Chile se hace el 50 con cesárea cuando en países desarrollados se hace el 7 con cesárea. Sí, o sea, la OMS recomienda máximo un 16, máximo. ¿Por ciento? Eso es como un país como
razonable porque obviamente Claro. hay ciertos partos que tienen que terminar en cesárea porque no hay opción. Total. Pero en Chile es más del 50. Mi hija nació con cesárea, pero porque mi señora tiene una condición que corría un riesgo grande. Ajá, claro, ahí es gracias medicina y sus avances. Correcto. Pero sí, pues, hay muchas que, bueno, daba mucho. Da para mucho. Y de nuevo, ahí nos meteríamos de nuevo en la microbiota, porque el parto natural tiene un traspaso de microbiota que es fundamental para la guagua que acaba de nacer. O sea, todo está todo unido. Ah. No estoy preparado para hablar de eso. Pero terminemos con la emprendedora. Dale. Tú bueno, con tu pareja, marido, compañero, Concubino. concubino, que yo estoy casado con mi señora, entonces le digo señora, marido, pero quizás no usáis esa terminología. Pero ustedes dos, Matías, ¿no es cierto? Ujú. Son una familia que es súper activa, son súper emprendedores los dos. Yo vi a Matías en México haciendo obras de teatro y haciendo cosas, tú también haciendo cosas. ¿Cómo balanceáis esa hambre personal con familia, con niños? ¿Cómo lo estáis haciendo? O intentando. O intentando. Yo tengo uno. Ahora, bueno, otra por nacer, pero al menos con uno, como hemos como unido esta curiosidad y esta hambre de mundo y de proyectos, ha sido sumándolo a él. Ok. No cambiando toda nuestra vida para que él se ordene, sino que él se sume a nosotros, ¿cachai? Me gusta eso. Eso tiene sus pros y sus contras, obviamente. Cada crianza es súper válida. Es una guagua que sigue durmiendo con nosotros, porque ha estado en tantas camas y países distintos que su único lugar de seguro es estar muy cerca. Entiendo. No sé, pues no tiene muchos horarios definidos, ¿no? Hay miles de cosas como que hay gente que... Pero así es nuestra vida también. Nosotros no tenemos horarios definidos, no tenemos rutinas. Cada cierto tiempo sí, pero en general no. Entonces, a lo único que podemos aferrarnos para que haya como cohesión familiar con niños es a ciertos hábitos, que no es lo mismo que una rutina. A ciertos hábitos que tenemos que mantener y a ciertos valores que tenemos que mantener. Y esa es la manera de como mantenerse en esta como vorágine sin perderse un poco y sin que los niños se pierdan. Entiendo. Bueno, la Carola Pérez Stephens, que la tuve en el podcast, la tengo muy fresquita. De hecho, le decía ayer, oye, te estoy subiendo muchos videos tuyos porque realmente me gustó el tema. Y ella decía que efectivamente lo que quiere, lo que un papá, a lo mejor para un niño, ella es educadora de párvulos, seca en el tema, es que vea a sus papás felices. Es verlos haciendo las cosas que a ellos lo hacen felices y ojalá que el papá te invite, porque si al papá le gusta lo que hace y invita a su hijo, va a disfrutar. Y al final decía algo que me voló la cabeza. Lo que tú querías es generar instancias donde conversís con los niños. Uh-huh. Donde conversen. Interactúes. Que ojalá no te vean tanto con el teléfono, porque hay experimentos donde el niño entra a una pieza y el papá está con el teléfono y otro niño entra a la pieza y papá no está con el teléfono, y cuando está con el teléfono como que el niño mira y dice, no puedo decir nada porque está en el teléfono. Entonces como que su cabeza venía con muchas ganas de conectar ideas, neuronas, y no se conectaron. ¿Te gusta esa línea? Como invitarlo a tu mundo, invitarlo a... O sea, hasta el momento ha sido como inconscientemente la fórmula que tenemos. Yo partí grabando un programa cuando Aurelio tenía 5 meses y cuando me llamaron para ofrecerme el programa me dijeron, ya tenés que estar viajando durante 4 meses. Y yo le dije, pero yo tengo una guagua. Si me contratas voy con guagua y doy leche, así que como el paquete es completo o no es. Obvio. Y fue como, dale. Así que desde los 5 meses partió viajando conmigo y partíamos en avión 6 de la mañana a Antofagasta y dormíamos una noche en Antofagasta y volvíamos y después una noche en Punta Arenas la semana siguiente. Me encanta. Y como te digo, tiene sus costos. En un momento estaba reventada, obviamente, estaba más cansada, está ahí dando leche entre medio de grabaciones, acción, sí, el súper apañador el equipo, productor haciendo dormir a la guagua, ¿cachai? Como, Te creo, me lo imagino. Pero dije, no, y yo creo que claro, que es lo que tú decís, él me está viendo también completa, feliz, Sí. y él está interactuando con ese universo y aprendiendo no solamente de mí, sino de toda la gente que
me rodea. Y eso yo creo que es importante porque hoy día las paternidades, maternidades y paternidades se han secularizado mucho. Vivimos en lugares pequeños, vivimos en departamentos, vamos a trabajar todo el día. Entonces los niños tienen poco contacto, ¿cachai? Sí. Fue hace muy poco tiempo que vivíamos en tribu. Hace nada, en la historia de la humanidad, digo. O en tribu, o hace 100 años se vivía al menos con la abuelita, con los primos, con los tíos, ¿cachai? Hoy día los papás tienen todo a su cargo. Eso es muy pesado. Y para el niño también es muy pesado. Porque el niño no tiene solo que aprender de sus papás. Sí. Tiene que aprender de un multiuniverso, ¿cachai? Sí. De múltiples opiniones, de múltiples edades. Yo soy muy viajero y no viajo tanto porque me gusta, y a mi señora también, tener a mi suegro y a mi mamá cerca. Por ejemplo, mi hija ahora está con mi mamá. Va. Entonces, efectivamente, busquen comunidad, ¿no es cierto? Sí. Juana va a terminar. Hay algo que tú no tenés, que es miedo al que dirán. Yo lo sé porque te da lo mismo, así literal. ¿Qué le diría a alguien que quiere empezar una carrera de exposición pública? Hoy día con las redes sociales, cosa pescar el teléfono y grabarse. Sí. Y explotáis. Uh-huh. Urrutia, que fue al Festival de Viña como humorista, porque hizo video en TikTok. Es loco, ¿no es cierto? No hablamos tanto de redes sociales, pero hoy día con un teléfono podéis crear contenido valioso y te podéis explotar públicamente. Sí. ¿Qué le diría a alguien que tiene miedo al que dirán, miedo a lo que dice el otro, a las otras personas, que se van a burlar de ti, que se van a reír de ti, que te van a tirar para abajo? ¿Qué le diría a esa cabra, digamos una niña, un niño, o un cabro joven, o quizá un viejo? A una persona. A una persona. A esa persona que no se atreve a partir por el miedo a la burla, le diría primero que elija por qué lo quiere hacer. Más que qué es lo que va a hacer, por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Sea lo que sea, como tú decías, y ser una influencer, ¿cuál es su razón así como profunda de por qué lo quiere hacer? Porque si esa razón la tiene muy clara, cuando lleguen las burlas, va a poder saltárselas. Va a poder decir, oye, borrar, sacar comentarios, me da lo mismo. Tengo un propósito tan claro que veo más allá. Si uno no tiene claro el para qué, todas esas cosas te afectan. Y obvio que te afectan, ¿no? O sea, son también energía y a veces a mí también me dan unas rabias. Pero tengo claro hacia dónde voy. Mi horizonte está más lejos. Eso es lo primero, definir súper bien el para qué lo estoy, o el por qué lo estoy haciendo. Y lo otro, porque la fama por la fama no es una razón. Y lo otro, saber que las redes sociales existen y son la media herramienta. Pero pues yo siempre pienso, puede haber un apagón hoy en día. Tenemos que saber hacer otras cosas. Eso. Maravilloso. Juana, muchas gracias por estar conmigo hoy día. Dejémoslo hasta acá. Gracias a ti. Bacán. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor ayúdame a que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame 5 estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Adiós.